Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo espacio donde vamos a hablar de un tema que marcó la historia política reciente de nuestro continente, la Unión de Naciones Suramericanas, más conocida como UNASUR. Quizás alguna vez has escuchado el nombre en las noticias o en clase, pero ¿sabías que fue uno de los proyectos más ambiciosos de integración política y social en América del Sur? En este episodio te voy a contar de manera sencilla y con mirada crítica cómo nació UNASUR, qué objetivos tuvo, qué impactos logró y cuáles son los retos que enfrenta ahora. También reflexionaremos sobre si todavía es posible pensar en una verdadera unidad suramericana en el futuro. Así que ponte cómodo porque vamos a recorrer juntos esa historia que mezcla política, economía, cultura y sobre todo el sueño de una América del Sur más unida. Para entender UNASUR tenemos que mirar un poco hacia atrás. Desde el siglo XIX, las naciones latinoamericanas han buscado unirse frente al poder de las grandes potencias. Ya en esa época, pensadores como Luis María Drago o Víctor Raúl Haya de la Torre defendían ideas de solidaridad y cooperación regional. Más tarde, en el siglo XX, surgieron distintos intentos de integración como la ALAL, la ALALIN, el Pacto Andino y el Mercosur. Cada uno de esos proyectos tuvo la intención de fortalecer la unión económica y política de la región. Sin embargo, fue en el año 2008, en Brasilia, cuando se firmó oficialmente el Tratado Constitutivo de UNASUR. Ese nuevo bloque fue impulsado por líderes como Lula da Silva, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa, en un momento histórico en el que muchos gobiernos suramericanos compartían una visión progresista y autónoma. Como explica Bermúdez Torres, UNASUR nació como una alternativa al modelo neoliberal del ALCA, buscando que América del Sur tuviera su propia voz en el mundo sin depender de Estados Unidos o de Europa. En pocas palabras, UNASUR fue una apuesta por una integración más política, más social y más humana. El sueño de UNASUR era grande. Entre los principales objetivos estaban promover la integración política, económica, social y cultural de los países suramericanos, defender la democracia, la soberanía y la paz regional, fomentar la cooperación en salud, educación, defensa y energía. A diferencia de otros bloques, UNASUR no se enfocaba solo en el comercio o en los mercados, sino en construir una identidad común entre los pueblos del sur. Su lema podría resumirse de esta manera: más unión, más autonomía y más solidaridad. Al hablar acerca del impacto político, se puede decir que en sus primeros años UNASUR tuvo un papel muy importante en la diplomacia regional. Por ejemplo, intervino como mediadora en conflictos internos en Bolivia en 2008 y también en Ecuador en 2010, ayudando a evitar golpes de Estado y promoviendo el diálogo entre los gobiernos y la oposición. Gracias a esos gestos, UNASUR se llegó a consolidar como un espacio donde los países podrían resolver sus diferencias sin depender de potencias externas. Además, se crearon instancias como el Consejo Suramericano de Defensa, que buscaba coordinar políticas de seguridad sin injerencias extranjeras. Pero con el paso del tiempo, llegaron los cambios políticos. El giro hacia gobiernos más conservadores en países como Brasil, Argentina y Colombia provocó tensiones internas. Según Bello, Solís y Torres, esas diferencias ideológicas hicieron que UNASUR perdiera consenso y capacidad de acción, hasta tal punto de que varios países se retiraron de su participación en 2018. Aún así, su aporte fue muy claro.
demostró que el diálogo político regional sí era posible, aunque mantenerlo no fuera fácil. En lo económico, UNASUR buscó fortalecer el comercio interregional y reducir la dependencia de mercados externos. Inspirada en modelos como el Mercosur y la LADI, se impulsó la creación del Banco del Sur, una entidad financiera que pretendía financiar proyectos de infraestructura, desarrollo y sostenibilidad. Sin embargo, como explican Vargas y Ryan, las diferencias entre las economías grandes, como por ejemplo Brasil y Argentina, y las más pequeñas, como Paraguay o Bolivia, complicaron el proceso. A eso se sumaron las políticas económicas distintas y la falta de coordinación monetaria. Aunque el proyecto no logró consolidarse del todo, sí logró dejar una enseñanza. La integración económica regional necesita más que tratados, requiere confianza, estabilidad política y también una visión compartida. En el ámbito social, UNASUR tuvo logros muy importantes. Uno de los más destacados fue la creación del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, conocido como ISAGS, que permitió coordinar políticas sanitarias entre los países. Ese instituto fue clave, por ejemplo, para fortalecer la respuesta regional ante epidemias y mejorar la formación del personal médico. También se impulsaron programas de movilidad estudiantil y académica, proyectos de reducción de pobreza y espacios de diálogo ciudadano. El objetivo era que los beneficios de la integración llegaran directamente a las personas y no solo a los gobiernos. Sin embargo, muchas de esas iniciativas se vieron frenadas por los cambios políticos y por la falta de continuidad de los proyectos sociales. En materia ambiental, UNASUR llegó a promover políticas comunes frente a la deforestación, al cambio climático y a la protección de los recursos naturales. Se impulsaron proyectos de energía limpia y estrategias conjuntas para cuidar la Amazonía. Aunque los avances fueron limitados, la visión fue siempre clara: entender que los problemas ambientales no reconocen las fronteras. UNASUR también buscó fortalecer la identidad cultural suramericana, promoviendo intercambios artísticos, encuentros juveniles y programas educativos que resaltaban nuestra diversidad. Como señala Clemente, la integración cultural es clave para construir una integración solidaria, basada en los valores compartidos de cooperación, justicia y respeto entre los pueblos. Ese aspecto cultural ayudó a que la gente sintiera que la integración no era solo una cosa de los gobiernos, sino también un proyecto de todos. A nivel global, UNASUR intentó posicionar a América del Sur como un bloque fuerte en la arena internacional. Buscó tener una voz común en organismos como la ONU y el G20 y atraer inversiones conjuntas que beneficiaran a la región. Sin embargo, las divisiones políticas y la falta de coordinación hicieron que ese potencial se diluyera. Pese a todo, su existencia demostró que la unión regional puede aumentar la capacidad de negociación de los países del sur frente a las grandes potencias. Hoy UNASUR enfrenta un momento de pausa, incluso de incertidumbre. Algunos países se retiraron, otros proponen nuevos espacios como PROSUR, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿podemos construir una verdadera integración suramericana en medio de tantas diferencias políticas? Yo creo que tal vez sí, porque más allá de los gobiernos de turno, la idea de una América del Sur unida, solidaria y soberana sigue viva. Los grandes desafíos como la desigualdad, la migración, el cambio climático, la pérdida de autonomía económica
no pueden enfrentarse solos. Por eso el futuro de la integración debe apostar por una mayor participación ciudadana, por el trabajo conjunto de universidades, movimientos sociales y comunidades que creen en el poder de lo colectivo. Quizás UNASUR no logró todo lo que prometió, pero logró dejar una huella, la convicción de que solo unidos podremos tener voz y fuerza en el mundo. Gracias por escuchar este episodio, soy Jesús David Puentes y esto fue UNASUR, un sueño de integración suramericana. Nos encontramos en el próximo capítulo.